don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 286 al 290. ¿Se ha cambiado el nombre a Piccolo? Muy bien, despidiéndose del pasado y dando la bienvenida a un nuevo futuro. Talot sonrió con calma, comprendiendo los pensamientos de Piccolo. Volver a sentirse completo es un buen comienzo. E inmediatamente después, Piccolo explicó el motivo por el que había buscado a Talot. Ahora que había recuperado su forma completa, esperaba que Talot pudiera enviarlo al planeta Namek, ya que quería encontrar un nuevo camino y comenzar a cultivar de nuevo. Talot no se negó a tal petición y accedió a la solicitud de Piccolo. Durante su conversación, Bulma pareció haber pensado en algo. Un momento, ayer oí que decían que el monstruo llamado Cell parecía haber matado a muchos humanos. Ahora que Piccolo y Kami son uno solo, ¿se pueden seguir usando las esferas del dragón? Preguntó Bulma, haciendo la pregunta crucial. Esta pregunta hizo que Piccolo se diera cuenta tardíamente de que su fusión parecía haber ocurrido demasiado pronto. Talot también lo comprendió de repente, ya que había pasado por alto por completo este punto. Lo siento, fue un descuido mío. Las esferas del dragón se han convertido en piedra junto con mi fusión con Kami, dijo Piccolo disculpándose. No lo había pensado con suficiente detenimiento. Sabiendo que Cell estaba absorbiendo humanos por todas partes, debería haber reunido primero las esferas del dragón para revivir a todos los muertos antes de fusionarse con Kami. No es culpa tuya. Nadie es perfecto, e incluso los dioses cometen errores. Ni siquiera yo había pensado en esto. Parece que tendremos que pedir prestadas las esferas del dragón de Namek cuando vayamos allí, y también traer de vuelta a un namekiano para que sea el nuevo Kami en la Tierra, dijo Talot. El desarrollo de la trama no fue muy diferente al original, excepto que esta vez, eran ellos quienes iban al planeta Namek. Sí, sin duda es una buena idea, asintió Piccolo en señal de acuerdo. Aunque solo se conocían desde hacía poco tiempo, Piccolo tenía una gran confianza en Talot. Justo cuando los dos llegaron a un acuerdo y estaban a punto de partir, Bulma intervino de nuevo. Esperen. No me dejen atrás, yo también quiero ir. Bulma tomó la iniciativa de preguntar, y Talot no se negó. Ya que quería acompañarla, pues que así fuera. Para él, que había dominado el poder espacial, una persona más o una menos no suponía mucha diferencia. Primero buscaré las coordenadas del planeta Namek en este universo, espera un momento. Tras hablar, Talot expandió su percepción mental en todas direcciones, con la Tierra como centro. Su inmenso poder mental se extendió rápidamente por todo el universo. Las auras de todos los seres vivos inundaron la mente de Talot como un torrente, pero ninguna de ellas era el aura familiar de los namekianos. Bajo la atenta mirada de Piccolo, Bulma y Trunks del futuro, transcurrió bastante tiempo. Talot finalmente encontró las coordenadas del planeta nuevo Namek en este vasto universo. Lo encontré, vámonos. Tan pronto como terminó de hablar, un poder espacial invisible centrado en Talot envolvió a Bulma y Piccolo, y en un abrir y cerrar de ojos, los tres desaparecieron del lugar. Trunks del futuro no fue con ellos. Los vio marcharse, con una expresión compleja reflejada en sus ojos. No dijo nada, pensando inicialmente que lo llevarían con ellos, pero lo ignoraron por completo. En el planeta Namek. Los namekianos, honestos y bondadosos, habían retomado sus vidas anteriores desde su llegada a este nuevo planeta, cultivando y mejorando el medio ambiente del planeta día tras día. Al mismo tiempo, no se conformaban con el statu quo y no se dejaban engañar por la apariencia pacífica. Solo después de experimentar el sabor de la desesperación infernal comprendieron el valor incalculable de la paz.
Aunque este nuevo planeta namekiano estaba ubicado en una zona recóndita del universo, nadie sabía si enemigos extranjeros lo invadirían en el futuro. Si querían mantener el statu quo, los guerreros poderosos eran esenciales, conclusión a la que habían llegado tras la catástrofe de Freezer. El planeta Namek debe fortalecerse o ser protegido por poderosos guerreros. Por lo tanto, además del cultivo diario, otros namekianos también comenzarían a entrenar y a mejorar su fuerza. En ese preciso instante, se produjo una anomalía espacial. Talot, Piccolo y Bulma vinieron de la lejana Tierra y aparecieron cerca de la residencia del actual Gran Anciano. Su repentina aparición sorprendió a los namekianos de los alrededores. Aunque no reconocieron a Talot, sí reconocieron a Piccolo y a Bulma. Al fin y al cabo, cuando su planeta Namek fue destruido, habían pasado mucho tiempo en casa de Bulma. Los hospitalarios namekianos se abalanzaron sobre Bulma y Piccolo, saludándolos uno tras otro. El gran anciano, que se encontraba en su residencia, también notó la anomalía. Salió de su casa y, al ver a Bulma y Piccolo, sonrió y los saludó afectuosamente. Aunque habían pasado algunos años desde la última vez que se vieron, los namekianos nunca habían olvidado la amabilidad que recibieron durante su estancia en casa de Bulma. Al ver al gran anciano, Bulma explicó rápidamente su propósito. Necesitaban tomar prestadas las esferas del dragón del planeta Namek para revivir a las personas que habían muerto en la Tierra y para traer de vuelta a la Tierra a un excelente namekiano que sirviera como el nuevo Kami. Tras conocer sus intenciones, un brillo apareció en los ojos del gran anciano. Era un trato que les reportaría beneficios sin pérdidas. Enviar a un descendiente namekiano excepcional a la Tierra para que sirva como Kami significaría que, si el planeta Namek alguna vez se enfrentara a una crisis que no pudiera manejar, podrían transmitir información a través de sus parientes en la Tierra para pedir ayuda. Lo entiendo. Respecto al puesto de Kami en la Tierra, tengo un buen candidato en mente. Todos deberían conocerlo, dijo el gran anciano, dirigiendo su mirada hacia un punto detrás de él. Dende, ven aquí, ordenó el gran anciano. Al oír la llamada, Dende dio un paso al frente de inmediato y se dirigió cortésmente hacia Talot, Piccolo y Bulma. ¿Es Dende? Si es él, podría ser un buen Kami, dijo Piccolo, muy complacido al ver a Dende. Desde que se integró con Nail, sentía que Dende era su hermano menor. Puro y bondadoso, era la elección perfecta para convertirse en Kami. Es un placer volver a verlos, tío Piccolo, hermana Bulma y este tío, lo saludó Dende cortésmente. Han pasado varios años y sigues siendo tan educado y sensato como antes, Dende, dijo Bulma con una sonrisa. Conocía muy bien a Dende. Ella tuvo mucho contacto con él en aquel entonces y recibió mucha ayuda de su parte. Talot simplemente sonrió al ver esto y no dijo mucho. Dende, ahora me llamo Piccolo. De ahora en adelante puedes llamarme tío Piccolo, le recordó Piccolo. Lo entiendo, tío Piccolo, respondió Dende asintiendo con la cabeza. Dende es un excelente descendiente del clan dragón. Creo que podrá desempeñar bien el cargo de Kami. Quizás incluso pueda mejorar las esferas del dragón en la Tierra, dijo el gran anciano con gran confianza en Dende. Y Dende, en ese momento, también tenía muchas ganas de ir a la Tierra. Echaba de menos a sus dos amigos, Krillin y Son Gohan, con quienes llevaba mucho tiempo separado. Ya se ha elegido al candidato para el puesto de Kami de la Tierra. El siguiente paso fue pedir un deseo con las bolas de dragón. En lo que respecta a las esferas del dragón, debido a que el modelo de gestión actual de los namekianos era diferente al anterior, siempre se habían almacenado juntas. Después de que el gran anciano hiciera que alguien los trajera, comenzó a invocar a Shenron Porunga. Mientras recitaba el conjuro, las 7 esferas del dragón resonaron. En ese instante, el cielo sobre el planeta Namek se oscureció, la oscuridad descendió, pero la luz dorada era aún más deslumbrante. Crujido. En el centro de las 7 esferas del dragón, un pilar dorado de luz se elevaba hacia el cielo. Un inmenso poder para conceder deseos emanó de las 7 esferas del dragón, y la majestuosa aura del dragón provocó que el espacio se expandiera, abarcando un área de 100 millas.
Pronto, la luz dorada dio forma a la figura de Shenron Porunga. Vosotros que habéis reunido las 7 esferas del dragón, decid vuestro deseo. Cualquiera que sea, puedo concederos 3, dijo Shenron Porunga con su frase clásica al aparecer. Porunga ha aparecido. Ya puedes pedir tus deseos, dijo el gran anciano. Recuerdo que las esferas del dragón de Namek solo pueden revivir a una persona a la vez. Eso es un poco complicado, dijo Bulma, rememorando el pasado y sintiéndose preocupada. No tienes que preocuparte por eso. Desde el incidente de Freser, he mejorado a Porunga una vez. El Porunga actual puede conceder el deseo de revivir a varias personas, explicó el gran anciano. Al oír esto, Bulma se sorprendió gratamente. Eso es genial. Poco después, Piccolo pidió su primer deseo. Para revivir a las personas en la Tierra que fueron asesinadas por Cell. ¿Es este tu primer deseo? Lo entiendo. La voz grave de Porunga resonó en el espacio. Un brillo siniestro apareció en sus ojos, desatando su inmenso poder para conceder deseos. Aquellos que en la Tierra habían perdido la vida a manos de Cell revivieron, mirando a su alrededor con confusión. Evidentemente, ya habían ido a rendir cuentas al infierno, así que ¿cómo es que de repente regresaron al reino de los mortales? El primer deseo ha sido concedido, por favor, indique su segundo deseo. Porunga continuó hablando. Piccolo, sin dudarlo, continuó formulando su deseo. El segundo deseo era reparar todos los daños causados por el incidente de los androides en la Tierra. Al fin y al cabo, la gente resucitó, pero la ciudad quedó destruida. Y otras partes de la Tierra también sufrieron daños a causa de las batallas contra los androides. Por supuesto, lo único que no se podía restaurar era el laboratorio del Dr. Gero, de lo contrario Cell reviviría indirectamente. Tras cumplirse su segundo deseo, Piccolo dirigió su mirada a Talot. Si quería pedir un deseo, ahora era el momento perfecto. No necesito pedir un deseo. Dáselo a Bulma. Talot le dio directamente a Bulma la oportunidad de pedir un deseo. Al oír esto, la sonrisa en el rostro de Bulma se iluminó aún más. Resulta que tenía un deseo que necesitaba cumplir. Su tercer deseo era que conservara su aspecto juvenil para siempre, sin envejecer. Bulma expresó su deseo sin reservas, lo que provocó que los labios de Piccolo se contrajeran involuntariamente. Utilizar Shenron Porunga para lograr algo tan simple fue un poco exagerado, pero no había otra opción, ya que Talot le había concedido el deseo a Bulma. De hecho, Piccolo también pudo ver que Bulma y Talot estaban juntos en este mundo. Piccolo tradujo el deseo de Bulma al idioma namekiano y se lo contó a Porunga. Zumbido tilde. Acompañado por el destello de luz escarlata en los ojos de Porunga, un enorme poder de deseo actuó sobre el cuerpo de Bulma. En ese momento, Bulma sintió claramente los cambios en su cuerpo y estaba extremadamente feliz. Ninguna mujer desea permanecer joven para siempre. Tus deseos se han cumplido, adiós. Una vez cumplida la tarea, Shenron Porunga no se detuvo ni un instante. Su cuerpo se disipó y las 7 enormes esferas del dragón perdieron su brillo, convirtiéndose de nuevo en piedras. A diferencia de las esferas del dragón de la Tierra, las esferas del dragón del planeta Namek no saldrían volando. En ese instante, el cielo de Namek también recuperó su luminosidad. El deseo se había formulado y los candidatos a Kami en la Tierra habían sido encontrados, así que no tenía sentido quedarse más tiempo. Tras conversar un rato, Talot y Piccolo intercambiaron miradas y le enseñaron el método para cultivar la transmisión instantánea. De lo contrario, le sería difícil regresar a la Tierra en el futuro. Talot definitivamente se iría y no iría a buscarlo específicamente. Si bien Son Goku podría usar la transmisión instantánea para llevarse a Piccolo al futuro, depender de otros no era tan bueno como depender de sí mismo. Mirador de Kami. Desde que Kami Piccolo y Piccolo se fusionaron en Piccolo, Popo había estado custodiando este lugar con tristeza. Sin un Kami, ¿qué sentido tenía su existencia como sirviente de Kami? Justo cuando Popo dudaba de su vida, el espacio frente a él se onduló. Wosh tilde tilde. Se escuchó un sonido de aire desgarrándose.
Talot y Bulma regresaron del planeta Namek con Dende. Al percatarse de la presencia de los tres, la expresión de Popo se congeló y rápidamente se animó. Permítanme presentarles. Este es Popo, el asistente de los Kami de la Tierra a lo largo de los siglos. Talot se presentó ante Dende. Dende se acercó a Popo de forma muy amistosa y le dijo: por favor, cuida de mí en el futuro. Me llamo Dende. HMM. HMM. Popo asintió con expresión de desconcierto. Talot le explicó el motivo a Popo. A partir de ahora, Dende se convertiría en el nuevo Kami de la Tierra y necesitaría la guía de Popo. Popo se sorprendió de que la llegada del nuevo Kami se hubiera decidido con tanta facilidad, pero pronto, una gran alegría surgió en su corazón. Ya no tenía que estar solo como antes. Aunque fue un niño quien vino. En ese momento, Dende fue designado como el nuevo Kami de la Tierra, y la tarea principal era restaurar las esferas del dragón en la Tierra. Sin embargo, para restaurar las esferas del dragón en la Tierra, todavía se necesita un modelo del Shenron terrestre. El anterior Kami dejó una maqueta de Shenron, que se encuentra en lo profundo del mirador de Kami. Iré a recuperarla inmediatamente. Popo partió al instante, trotando hacia las profundidades del mirador de Kami. Poco después, Popo sacó una enorme maqueta de Shenron del mirador de Kami y la llevó al vestíbulo. Mientras Dende utilice sus habilidades en este modelo, podrá restaurar las esferas del dragón de la Tierra. Sin dudarlo, Dende comenzó a actuar, con las manos apuntando al modelo de Shenron, recitando conjuros especiales. Como excelente descendiente del clan del dragón, sus habilidades quedaron plenamente demostradas en ese momento. Al presenciar esta escena, Talot y Bulma se sintieron sumamente incrédulos. A medida que el poder especial de Dende se extendía por el modelo Shenron, la maqueta de Shenron resplandeció con una luz dorada, y entonces pareció cobrar vida, transformándose en un dragón dorado que se elevaba hacia el cielo. El poder del dragón surgió con fuerza, provocando ondas en el espacio, y todo el mirador de Kami se estremeció bajo este asombroso poder del dragón. En ese instante, el modelo de Shenron se transformó en una figura dorada de Shenron, para luego hacerse añicos y convertirse en 7 luces doradas que se dispersaron hacia diferentes rincones de la Tierra. En poco tiempo, el mirador de Kami recuperó su tranquilidad habitual. Así, sin más, ¿se restauraron las esferas del dragón?, preguntó Bulma a Dende, acercándose. En teoría, deberían ser restaurados. Además, le hice una pequeña mejora a Shenron. Necesitamos reunir las esferas del dragón e invocar a Shenron para confirmar si mi mejora fue exitosa, respondió Dende obedientemente. Al oír esto, Bulma parpadeó aún más curiosa. ¿Qué mejora podría mencionar Dende? ¿Acaso se había aumentado el límite máximo de la capacidad de Shenron para conceder deseos, o se había incrementado el número de deseos que podía conceder? Después de todo, Porunga, del planeta Namek, podía conceder 3 deseos. Siendo así, no deberíamos demorarnos. Primero volvamos a Ciudad Oeste para conseguir el radar de las esferas del dragón y luego busquemos las esferas del dragón para invocar a Shenron y probarlo, dijo Talot. Además, estaba muy interesado, ya que, en su línea temporal, el Shenron de la Tierra aún no se había fortalecido. Entonces vámonos, dijo Bulma, pero Talot negó levemente con la cabeza. Espérame aquí. Dime dónde está el radar de las esferas del dragón y las encontraré lo antes posible. Así ahorraremos mucho tiempo. Bulma escuchó esto y pensó que tenía sentido. De todos modos, el lugar donde se concederían los deseos finales sería el mirador de Kami. En lugar de andar de un lado para otro, era mejor quedarse allí y esperar con calma. Después de todo, con la habilidad de Talot, reunir todas las esferas del dragón no debería llevar mucho tiempo. Así que dijo: el radar de las esferas del dragón está en el cajón del escritorio del laboratorio junto al dormitorio principal, deberías saberlo, ¿verdad? Si las costumbres son las mismas y la distribución no ha cambiado, sabré dónde lo has puesto. Me despido, hasta luego. Talot terminó de hablar con Bulma, asintió a Popo y Dende, y con un pensamiento, volvió a usar la transmisión instantánea, regresando directamente del mirador de Kami a su casa en Ciudad Oeste.
Trunks del futuro estaba sentado en el sofá, esperando el regreso de Talot y Bulma. Tras percibir el aura de Talot, la expresión de Trunks del futuro se estremeció y se levantó rápidamente, mirando hacia la fuente del aura. Tras confirmar el regreso de Talot, esbozó una sonrisa. Señor Talot, ha vuelto, le dijo Trunks del futuro a Talot. Sí, me estás esperando aquí y específicamente, debe haber algo más. Si tienes algo que decir, puedes ser sincero, no hay necesidad de ocultarlo. Talot notó la vacilación de Trunks del futuro. Al oír esto, Trunks del futuro reunió valor y expresó sus pensamientos, incluso inclinándose respetuosamente ante Talot para demostrar su determinación. Para ser honesto, me gustaría pedirte que guíes mi entrenamiento para obtener el poder de Super Saiyan más allá. Ya veo, pensé que era algo importante. Veo que estás preocupado porque me faltaste al respeto ayer, así que tienes miedo de que no te enseñe, ¿verdad? No tienes que pensar así, porque para mí, solo eres un estudiante de primer año, y tienes esta determinación, lo que significa que ya tienes la idea de volverte más fuerte y acabar con el mundo caótico del futuro por ti mismo. Eso es muy bueno, al menos tienes la lucidez para valerte por ti mismo, y te volverás extremadamente poderoso. Al ver que la actitud de Trunks del futuro era muy sincera, Talot no le puso las cosas difíciles y decidió ayudarlo. Después de todo, el mundo futuro fragmentado era realmente muy cruel, y no fue fácil para Trunks del futuro perseverar hasta ahora. Puedo enseñarte. Pero solo puedo enseñarte el método. En mi opinión, tu mejor maestro debería ser tu padre, Vegeta. Al ver a Trunks entusiasmado, Talot añadió. ¿Quieres decir, que mi padre y yo te sigamos para cultivar, para superar al Super Saiyan? Preguntó Trunks del futuro con incredulidad. Esto provocó que la expresión de Talot quedara ligeramente atónita. Pero no tenía nada de malo que pensar así. Al fin y al cabo, más adelante podría darle algunos consejos a Vegeta. Tú y Vegeta conseguirán el doble de resultados con la mitad de esfuerzo si entrenan juntos. Con el método que les proporcionó, podrán entrar en la cámara del tiempo hiperbólico para entrenar. Allí, un día fuera equivale a un año dentro. Si quieren volverse más fuertes rápidamente, ese lugar es el mejor campo de entrenamiento para ustedes dos. Talot reveló la información sobre la cámara del tiempo hiperbólico. Al oír el recordatorio, Trunks del futuro se quedó atónito. Un día al aire libre, un año en el interior. Este lugar era un paraíso para quienes, como ellos, ansiaban fortalecerse rápidamente. Compensaba por completo la falta de tiempo. Siempre y cuando pudieran aumentar su poder en un periodo de tiempo muy corto, después de regresar al mundo del futuro y matar a los androides y a Cell, la crisis en el mundo del futuro podría resolverse. No te alegres demasiado pronto, la cámara del tiempo hiperbólico no es tan simple como crees. No solo el ambiente en su interior es hostil, sino que una persona solo puede cultivar allí durante 2 años de su vida. Una vez transcurrido este tiempo, la salida desaparecerá y quedarás atrapado en la otra dimensión para siempre, a menos que tu poder sea lo suficientemente fuerte como para abrir una brecha en la otra dimensión. De lo contrario, jamás podrás escapar, dijo Talot. Trunks se quedó un poco atónito al oír esto. No esperaba que existiera tal restricción. Gracias por tu guía, ¿qué debo hacer ahora? Tío Talot. Trunks del futuro expresó su gratitud a Talot y luego preguntó, cambiando su tratamiento de señor a tío. Este chico sabe lo que le conviene, sabe cómo comportarse. Ve a buscar a tu padre, Vegeta, luego dirígete al mirador de Kami. Allí te guiaré para que puedas atravesarlo y entonces podrás entrar en la cámara del tiempo hiperbólico. Tras pronunciar estas palabras, Talot se dio la vuelta y caminó hacia el laboratorio. Al oír esto, Trunks no pudo esperar a sentir el aura. Tenía que compartir la noticia con su padre lo antes posible. Después de que Trunks se marchara, Talot encontró el radar de las esferas del dragón y descubrió la ubicación de las 7 esferas del dragón. Para cualquier otra persona, reunir todas las esferas del dragón en poco tiempo llevaría al menos varias horas. Igual que Son Goku buscando las esferas del dragón en la historia original.
Pero para Talot, que había dominado el poder espacial, encontrar las 7 esferas del dragón en poco tiempo fue pan comido. Tras determinar la dirección y la distancia de la esfera del dragón más cercana, Talot utilizó inmediatamente la transmisión instantánea y desapareció de la habitación. Mientras tanto, en un parque suburbano en South City, el trío de androides, que vagaban sin rumbo por la ciudad humana, llegaron por casualidad a este lugar para descansar. El tiempo que habían estado dormidos fue demasiado largo, y el ritmo vertiginoso del desarrollo de la sociedad moderna les provocaba incomodidad. Querían integrarse, pero se sentían fuera de lugar. Adaptarse por completo les llevaría mucho tiempo. Justo cuando los 3 estaban a punto de partir hacia el siguiente pueblo, una luz dorada descendió del cielo y se posó en un rincón del parque. Los 3 se sintieron atraídos al mismo tiempo. Tras acercarse, Androide 18 fue la primera en ver la esfera brillante. Era una esfera naranja con 7 estrellas pentagonales naranjas incrustadas en su interior. Esta esfera era la bola de dragón de 7 estrellas. Esta esfera, parece especial. Androide 18 se agachó, recogió la esfera del dragón de 7 estrellas y la examinó cuidadosamente en su mano. Su intuición le decía que este baile no era sencillo. Androide 17 también estaba observando, a punto de hablar. ¡Wosh! De repente, un sonido de aire que corría a toda velocidad provino de delante de ellos. Talot apareció justo a tiempo. El grupo intercambió miradas, con los ojos muy abiertos, mirándose fijamente unos a otros. ¿Eres tú? El rostro del androide 17 estaba lleno de vigilancia, y el androide 16 parecía tranquilo, pero en realidad, estaba preparado para lo peor. «Sois vosotros 3, qué coincidencia», dijo Talot con ligera sorpresa. Utilizó la teletransportación para venir aquí basándose en la ubicación de la esfera del dragón, pero no esperaba encontrarse con Androide 18 y los demás. Fue, sin duda, demasiada coincidencia. Lo más importante era que la esfera del dragón estaba en la mano de Androide 18. Androide 18 parpadeó con sus hermosos ojos. Aunque estaba muy sorprendida por la repentina llegada de Talot, notó que la mirada de este estaba fija en la pelota que sostenía en la mano. Antes de que ella pudiera preguntar, Talot dijo sin rodeos: «¿Puedes darme la esfera del dragón que tienes en la mano? Así que esto se llama bola de dragón». Sabía que esta bola no era simple. Androide 18 miró la bola de dragón de 7 estrellas en su mano y dijo: «Talot apareció aquí no por ellos, sino por la bola de dragón». Aunque ella no sabía qué era la bola de dragón, ya que la tenía en la mano, esa era otra historia. Aunque Talot era muy fuerte, no podía simplemente arrebatárselo abiertamente, ¿verdad? Ella lo encontró primero. ¿Esta esfera del dragón tiene alguna utilidad? ¿Para que alguien tan importante como tú venga a buscarla?, preguntó Androide 18 con audacia. Estas palabras hicieron que las expresiones de Android 16 y Android 17 fueran aún más serias. Temían que Talot se enfadara porque Androide 18 hacía demasiadas preguntas. Su fuerza lo superó por completo. Talot no eludió la pregunta de Androide 18 y simplemente explicó el origen y la función de las esferas del dragón. Reunir las 7 esferas del dragón permitía invocar a Shenron para que concediera un deseo. En ese momento, Shenron buscaba las esferas del dragón y las estaba probando. También mencionó que el antiguo Kami y Piccolo se habían fusionado en Piccolo, por lo que las esferas del dragón fueron revividas por el nuevo Kami, Dende. Al mencionar a Piccolo, los 3 recordaron rápidamente lo que habían vivido antes y se lo contaron. Talot se sorprendió de que Piccolo realmente los hubiera buscado. Ese tipo realmente hizo algo así. Se desconoce si eso es bueno o malo. Entonces, después de reunir las 7 esferas del dragón, ¿se puede pedir un deseo? No me imaginaba que existiera algo tan mágico en este mundo. Androide 18 quedó sumamente sorprendida al descubrir la función de las esferas del dragón. Android 17 sentía lo mismo.
En cuanto al androide 16, la información sobre las esferas del dragón estaba en su base de datos, así que lo sabía, pero antes de que pudiera decir nada, apareció Talot. Ahora, ¿me la puedes dar? De todas formas, no puedes usar esta esfera del dragón por sí sola, dijo Talot, y de repente se le ocurrió algo y añadió. Después de reunir las 7 esferas del dragón, Shenron puede conceder al menos un deseo. Recuerdo que el Dr. Gero les implantó superbombas. Pueden usar este deseo para que Shenron se las quite. En cuanto dijo eso, los 3 se quedaron atónitos. No podían entender por qué Talot les daría la oportunidad de pedir un deseo. ¿No tienes miedo de que lo estropeemos todo? Preguntó Androide 17. Talot negó levemente con la cabeza. Aunque lo estropees todo, ¿hasta dónde podrías estropearlo? Los tiempos cambian constantemente. Te aseguro que ahora mismo los peces gordos no pueden vencerte, pero en unos días, tu poder no será nada comparado con el de ellos. Un nivel de poder de apenas 800 o 900 millones. Incluso si el nivel de poder real del androide 16 supera los 1000 millones, mientras él los guíe, todos los guerreros de esta línea temporal se volverán más fuertes. Para entonces, su poder será insignificante. Es tan exagerado. Aunque no podemos vencerte, pero, Androide 18 fue interrumpida por Talot antes de que pudiera terminar de hablar. En realidad, Piccolo ya tiene la fuerza suficiente para vencerte a ti y al androide 17. Androide 17 y androide 18 se mostraron incrédulos ante la franqueza de Talot. Antes de que pudieran refutarlo, androide 16 dijo. Es cierto lo que dijo. Los datos que he recopilado no mienten. Ya no podéis derrotar a Piccolo después de que se fusionara. Android 17 y Android 18 dejaron de funcionar. Por un instante, sus visiones del mundo parecieron derrumbarse. Si Talot no lo hubiera dicho, les habría resultado difícil aceptarlo. Como mínimo, habrían querido disputar un combate antes de admitirlo. Toma la esfera del dragón. Pero lo que dijiste no debería ser mentira, ¿verdad? Ayudarnos a quitar las bombas. Androide 18 pensó por un momento, luego le entregó la esfera del dragón a Talot, diciendo. Talot asintió. Por supuesto, es solo un asunto menor, siempre y cuando no causes problemas en la Tierra en el futuro. No creo que seas como el androide 17 y el androide 18 de la línea temporal futura de Trunks, matando gente inocente solo para satisfacer tus propios deseos. Al oír a Talot mencionar el futuro de Trunks, androide 17 y androide 18 intercambiaron miradas. Ni siquiera sabemos por qué el futuro resultará así. Al menos, mi hermano y yo nunca pensamos en destruir la Tierra. Androide 18 estaba algo enfadada. Era algo muy inexplicable para ellos. Aunque la expresión del androide 17 era fría, no era el tipo de persona que disfrutaba matando. Creo que es necesario que hablemos con ese Trunks del futuro y que también comprendamos las versiones futuras de nosotros mismos, dijo androide 17. Ya que es así, ven conmigo. Pediremos el deseo dentro de un rato, y también podrás comunicarte con Trunks. En cuanto al androide 16, tu objetivo es Son Goku, ¿verdad? Ese chico pronto irá al palacio de Kami, y entonces podrás poner fin a tu destino y comenzar una nueva vida, sugirió Talot. Tras las palabras de Talot, los 3 se miraron y tomaron sus decisiones. No dudaron de Talot, porque tenía la fuerza suficiente para matarlos al instante, y no había necesidad de recurrir a trucos. Tras obtener el consentimiento de los 3, Talot utilizó la transmisión instantánea para encontrar las esferas del dragón restantes. Gracias a sus nuevos objetivos, los 3 androides ya no se sentían tan perdidos como antes. En resumen, tener algo que hacer les proporcionaba motivación. Mirador de Kami. Bulma, Dende y Popo llevaban esperando casi media hora. Justo en ese momento, una onda de poder espacial apareció en la plataforma del mirador de Kami. Talot llegó al mirador de Kami con androide 16, androide 17 y androide 18. Al llegar al mirador de Kami, los 3 androides miraron a su alrededor con atención. No sabían que la Tierra tenía un lugar así.
y según Talot, este era el templo del Kami. Bulma, que había estado esperando durante mucho tiempo, se acercó rápidamente a Talot a su regreso. Al ver Androide 16 y Androide 17, Bulma no sintió ninguna hostilidad. Incluso suspiró, diciendo que el Dr. Gero era un verdadero genio. Pero cuando vio a Androide 18, de repente tuvo un mal presentimiento. Bulma fue lista y no preguntó. Talot le explicó toda la historia. Tras conocer todos los entresijos, la expresión de Bulma se relajó ligeramente, pero una oleada de ira surgió en su corazón. Ella no esperaba que el Dr. Gero fuera tan inhumano, instalando esas superbombas para controlarlos. Ahora que habían reunido las esferas del dragón, podían usar el deseo para eliminar las bombas y probar las habilidades de las nuevas esferas del dragón. Las 7 esferas del dragón estaban ordenadas cuidadosamente en el centro del mirador de Kami. Levántate, Shenron, y concede mi deseo. Mientras Dende recitaba el conjuro, las 7 esferas del dragón resonaron. En un instante, el mundo cambió y la oscuridad se extendió por todo el planeta. Un pilar dorado de luz surgió de las 7 esferas del dragón, formando finalmente la figura de Shenron de la Tierra. Este es, Shenron. Androide 18 vio a Shenron por primera vez y se sobresaltó por la repentina aparición del aura del dragón. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no habría creído que fuera real. Tú que has reunido las 7 esferas del dragón, dime tu deseo. Puedo concederte 2 deseos, sean cuales sean. Shenron pronunció su clásica frase nada más aparecer. Sin embargo, en lugar de un deseo, fueron 2. 2 deseos. Parece que después de mejorar a Shenron, el número de deseos que se pueden conceder ha aumentado en 1. Es increíble, Dende. Bulma aplaudió, comprendiendo por fin el significado de la mejora de Dende. Mis habilidades actuales aún son limitadas. Solo puedo conceder 2 deseos. Si quisiera conceder 3, como Porunga, solo podría mejorar mis capacidades cuando mi poder sea mayor. Dende se mostró algo cohibido ante tantos elogios. Ya eres increíble. Bulma acarició a Dende con cariño, continuando con sus elogios. Muy bien, ahora podemos pedir un deseo. Te lo prometí antes, Androide 18, tú pides el deseo. Talot dirigió su mirada a Androide 18, quien estaba sorprendida por Shenron, y dijo. Al oír esto, Androide 18 recobró la compostura, ordenó sus pensamientos e intercambió miradas con Androide 16 y Androide 17 antes de expresar su deseo. El deseo era sencillo: extraer las bombas que tenían implantadas en sus cuerpos. Para un deseo tan simple, Shenron simplemente dijo que era fácil. Zumbido tilde. Mientras una luz sangrienta destellaba en los ojos de Shenron. Aparentemente no había ocurrido nada, pero las superbombas que llevaban en sus cuerpos habían sido extraídas. Su primer deseo ha sido concedido. Por favor, indique su segundo deseo, instó Shenron. ¿Qué más quieres para el próximo segundo deseo? Bulma. Talot se giró para mirar a Bulma y preguntó. Tras alcanzar su nivel de poder, las cosas ordinarias apenas lograban despertar su interés. Incluso si tuviera ideas, probablemente no podría llevarlas a cabo debido a las limitaciones de Shenron de la Tierra. Así que, en lugar de desperdiciar un deseo, bien podría dárselo a Bulma y dejar que ella lo pensara. Pero no tengo ningún deseo que quiera cumplir ahora mismo, como la mujer más rica del mundo, Bulma podía conseguir todo lo que quisiera, excepto longevidad y eterna juventud. Antes de esto, ya había pedido un deseo a través de Shenron de Namek, Porunga. Bulma se sumió en profundos pensamientos, y entonces le vino a la mente una idea brillante. Pensó en Son Goku, que seguía sufriendo de una enfermedad cardíaca viral en el monte Paosu. ¿Qué te parece pedir el segundo deseo para curar la enfermedad cardíaca viral de Goku? Sugirió Bulma. Ese es un buen deseo, sin duda, pero sería un desperdicio. Kakarot ya tiene la medicina especial traída de la línea temporal del futuro, y se curará por completo en 1 o 2 días. Además, después de pedir este deseo, las esferas del dragón necesitan un año para enfriarse.
Si no se pide este segundo deseo, el tiempo de enfriamiento de las esferas del dragón se puede reducir a medio año. ¿Qué opinas?, dijo Talot. Al oír esto, Bulma reflexionó un momento y se dio cuenta de que Talot tenía razón. La recuperación de Son Goku solo tomaría unos días, pero el tiempo de recarga de las esferas del dragón era mucho mayor. Si no usaban este segundo deseo, el tiempo de recarga seguiría siendo de medio año, lo que podría prevenir imprevistos y permitirles estar preparados para cualquier eventualidad. Dado que ese es el caso, no pediremos ese segundo deseo. Ya puedes irte, Shenron. En cuanto pronunció esas palabras, Shenron las escuchó. Ya que no tienes más deseos que cumplir, adiós. El enorme cuerpo de Shenron se disipó y las 7 esferas del dragón se elevaron hacia el cielo. Al ver que estaban a punto de dispersarse por la tierra, Talot usó su poder espacial para fijar su objetivo en las 7 esferas del dragón que estaban a punto de dispersarse. Tras neutralizar por completo la fuerza del impacto, atrajo las 7 esferas del dragón petrificadas hacia sí. El cielo, envuelto en la oscuridad, recuperó su anterior estado claro y brillante. De ahora en adelante, guardemos estas esferas del dragón en el mirador de Kami. No las usen a la ligera menos que sea absolutamente necesario, dijo Talot a todos los presentes. Había otro nivel de significado en esas palabras. Las esferas del dragón son tanto beneficiosas como perjudiciales. Si se usan demasiadas veces, la siguiente en aparecer no será Shenron, que concede deseos, sino los dragones malignos que lo arrastrarán todo a la destrucción. Aunque con su fuerza no tendría miedo de los dragones malvados, después de todo no era una persona de esta línea temporal, y llegaría un momento en que tendría que marcharse. Al final, este mundo aún tendría que ser protegido por ellos. Todos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. El siervo divino Popo recogió rápidamente las 7 esferas del dragón que se habían petrificado. Las sellaría en lo más profundo del mirador de Kami y las sacaría cuando fuera necesario. Justo en ese momento, debajo del mirador de Kami, 2 firmas de energía blanca se dirigían hacia allí. Estas 2 personas no eran otras que Vegeta y Trunks del futuro. Los detectores de energía de Android 16, Android 17 y Android 18 también detectaron 2 potentes fluctuaciones de energía. Tras percibir su energía, Talot se dio la vuelta y dijo: son bastante rápidos. Pensé que tendría que esperar un poco más. En el instante en que habló, Vegeta y Trunks del futuro aterrizaron en el mirador de Kami. Android 16, Android 17 y Android 18. Androides. Tras su reciente llegada, Trunks del futuro y Vegeta se sorprendieron al ver a los 3 androides en el mirador de Kami, y también quedaron muy confundidos. ¿Qué hacían estos androides aquí? Vegeta y Trunks del futuro. No me extraña que las lecturas sean tan parecidas, dijo el androide 17 con indiferencia, cruzando los brazos. Perfecto, podemos aclarar las cosas sobre el mundo del futuro, añadió Androide 18, y caminó hacia Trunks del futuro. Cuando llegaron aquí antes, después de enterarse de la verdad, tuvieron esta idea, por eso vinieron aquí con Talot. Al ver acercarse a Androide 18, Trunks del futuro pareció sentirse estimulado. Su reacción instintiva lo llevó a transformarse inconscientemente en Super Saiyajin y adoptar una postura de combate. Aunque su energía había aumentado un poco en comparación con la última vez que se vieron, este incremento insignificante no fue suficiente para que Androide 18 se sintiera amenazada. Vegeta frunció el ceño, pero no desató su energía. Podía intuir que Androide 18 no estaba allí para causar problemas. Relájate, Trunks, le recordó Vegeta. Al oír esto, los nervios de Trunks del futuro se relajaron un poco, pero aún así permaneció en su estado de Super Saiyajin por si acaso. En ese momento, Androide 18 se puso delante de Trunks del futuro, ignorando por completo a Vegeta, que estaba a su lado. No te preocupes. Aunque te transformes, no durarías ni unos cuantos movimientos si quisiera atacarte. Además, Talot está aquí, así que aunque quisiera matarte, no podría. Tras explicarse, Androide 18 expuso directamente su propósito.
Quería comprender cómo serían en el mundo del futuro, si realmente se convertirían en demonios despiadados. Tras calmarse, Trunks del futuro intercambió una mirada con Talot y, tras recibir confirmación, comenzó a responder a las preguntas de Androide 18. Le contó sobre los desastres que ocurrirían en el mundo futuro, desde el principio hasta el final. Tras enterarse de que su yo futuro y el androide 17 habían provocado un desastre catastrófico en la Tierra, casi aniquilando a los terrícolas, y que también habían exterminado a todos los guerreros Z, el androide 18 se mostró verdaderamente incrédulo. Ni ella ni el androide 17 eran malvados por naturaleza, así que ¿por qué terminó así? Algo debió haber pasado, o mejor dicho, el Dr. Gero, ese anciano, debió haber implantado algo en la mente de ella y del androide 17, distorsionando enormemente sus personalidades originales. Ya veo, ahora lo entiendo. Tras conocer la verdad, androide 18 se dio la vuelta y regresó junto a androide 17 y androide 16. Trunks del futuro se quedó mirando la espalda de androide 18, con un estado de ánimo cada vez más contradictorio. Los androides de este mundo eran demasiado diferentes de los del mundo futuro. Al menos era seguro que los androides de este mundo no eran malos, mientras que con androide 18 y androide 17 del mundo futuro ni siquiera valía la pena comunicarse. Básicamente, al encontrarse, lanzaban una onda de energía capaz de matar sin pestañear. Al observar al trío de androides enfrascados en su comunicación interna, Trunks del futuro volvió a mirar a Talot. La prioridad inmediata era entrar en la cámara del tiempo hiperbólico con Vegeta para entrenar, obtener un poder superior al del Super Saiyajin y luego regresar al futuro para salvar su mundo. Mi padre y yo ya hemos decidido entrar en la cámara del tiempo hiperbólico para entrenar. Tío Talot, por favor, enséñanos cómo llegar más lejos, dijo Trunks del futuro. ¿La cámara del tiempo hiperbólico? ¿De verdad conoces la cámara del tiempo hiperbólico? Exclamó Popo, que acababa de regresar tras entregar las esferas del dragón, sorprendido. Se lo dije. Déjenlos entrar y entrenar. Si se vuelven más fuertes, la Tierra en esta línea temporal será más segura, le dijo Talot a Popo. Al oír esto, Popo lo entendió perfectamente y no hizo más preguntas. Entonces, ¿puedes decirme ahora cómo ir más allá del Super Saiyajin? Preguntó Vegeta con expresión fría. A pesar de sentir que se merecía una paliza, a Talot no le importó. Vegeta en esta época era exactamente así. No fue hasta el futuro que Vegeta comenzó a cambiar lentamente. De hecho, a Talot le gustaba más ese Vegeta, el futuro patrullero del tiempo. Maduro, estable y responsable. Como ya te dije, te enseñaré el método, pero tu comprensión dependerá de tu nivel de entendimiento. Tras decir esto, Talot le indicó a Bulma que se mantuviera lo más alejada posible de Dende y luego se dirigió a un espacio abierto. En un instante, activó la reserva de energía Super Saiyajin dentro de su cuerpo. Una energía dorada recorrió todo su cuerpo, desde las plantas de sus pies hasta su cabeza. Su cabello negro se tornó dorado y se erizó. Su aura quedó contenida en su interior, lo que lo hizo excepcionalmente poderoso. Esta fue la primera etapa del Super Saiyajin de Talot. La transformación duró solo un instante y no consumió energía alguna. Esto fue posible gracias al control extremo que Talot tenía sobre su poder. ¿Es esta la primera etapa del Super Saiyajin del tío Talot? Es simplemente inconcebible. Trunks del futuro quedó impactado por el aura aterradora que emanaba de la transformación de Talot. Aunque Talot hizo todo lo posible por suprimir su aura tras transformarse, aún así liberó una parte de ella. Tan solo esa pequeña porción bastó para que Trunks del futuro y Vegeta dudaran de sus vidas. La intensidad de la energía era simplemente inimaginable. Vegeta parecía tranquilo, pero en realidad, una tormenta ya había estallado en su corazón. Con su vista, no era difícil ver la diferencia entre el Super Saiyajin de Talot y el de ellos. Este es el Super Saiyajin ordinario, que es también el reino que has alcanzado ahora. A continuación, me transformaré en la versión avanzada de la primera etapa, también conocida como Super Saiyajin primera etapa segunda fase.
Tras hablar Talot, la energía a su alrededor palpitó y sus músculos se expandieron, haciéndolo parecer más fuerte. Este cambio hizo que Vegeta y Trunks del futuro prestaran mucha atención. Esto es, Super Saiyajin primera etapa segunda fase. El reino al que mi padre y yo llegaremos después. Trunks del futuro miró a Talot, quien había experimentado un gran cambio de forma, y se sumió en profundos pensamientos. No sabía por qué, pero sentía que algo era extraño. HMPH. ¿Acaso no se trata simplemente de una forma de potenciación pura? Si no me equivoco, esta forma debería poder evolucionar aún más y aumentar considerablemente el poder, pero a costa de la velocidad. La aguda intuición de Vegeta le permitió ver de un vistazo la clave de la segunda fase de la primera etapa del Super Saiyajin. Potenciar el propio poder sin afectar la velocidad. Parece que te subestimé. Tienes razón, existe otra transformación superior a esta forma, llamada Super Saiyajin primera etapa tercera fase, pero aunque esa transformación puede aumentar enormemente la energía, también afectará la velocidad, así que la defino como una transformación fallida. Como Vegeta ya lo ha adivinado, no necesito demostrártelo. A continuación, está el estado más poderoso del Super Saiyajin primera etapa, al que llamo poder máximo. Después de que Talot terminó de hablar, los músculos que originalmente estaban expandidos se contrajeron y el flujo de energía se intensificó. En un abrir y cerrar de ojos, completó la transformación a Super Saiyajin de primera etapa con máximo poder. Su control sobre su poder alcanzó la perfección, y podía liberarlo y retraerlo a voluntad. Trunks del futuro se quedó un poco confundido al ver la escena, pero Vegeta era diferente. Sus agudos ojos ya habían descubierto la diferencia entre el Super Saiyajin de primera etapa y el Super Saiyajin normal. Tanto la velocidad como la potencia han mejorado enormemente. Esto fue una sublimación completa, y ese fue el verdadero poder del Super Saiyajin. Maldita sea. Todavía me queda tanto camino por recorrer. Hay 4 etapas solo para la primera etapa de Super Saiyajin. El poder del Super Saiyajin de primera etapa es realmente impresionante, pero debes saber que eso no es lo que quiero. No te contengas con el Super Saiyajin de segunda y tercera etapa que mencionaste antes, instó Vegeta. Aunque el estado de Super Saiyajin de primera etapa y máximo poder ya le había abierto los ojos, este nivel de mejora no era nada para Vegeta. Lo único que le importaba eran los reinos superiores de Super Saiyan de segundo grado y Super Saiyan de tercer grado. El recordatorio de Vegeta también hizo que Trunks del futuro volviera rápidamente en sí de su sorpresa. Así es. El estado de Super Saiyajin de primera etapa y máximo poder era solo el comienzo. Lo que realmente debían buscar era el Super Saiyajin de segunda etapa, e incluso el aún más avanzado Super Saiyajin de tercera etapa. No se impacienten, esto es solo el principio, dijo Talot con una leve sonrisa en los labios. Ahora que les había hablado de la existencia de esos reinos con antelación, naturalmente se los mostraría. Las células S de su cuerpo palpitaban, y mientras el aura dorada se intensificaba, una asombrosa luz eléctrica blanco-azulada emergió alrededor del cuerpo de Talot. Crackle tilde. Un sonido penetrante de relámpagos resonó, y docenas de arcos eléctricos explotaron repentinamente alrededor del cuerpo de Talot. Su cabello dorado y erguido se transformó en un cabello aún más denso, dorado, erguido y furioso. Todos los que se encontraban en el mirador de Kami fueron arrastrados hacia atrás por este poder aterrador. Aunque Talot estaba conteniendo conscientemente su aura, la pequeña porción que se filtró fue suficiente para aterrorizarlos. El trío de androides quedó conmocionado por la aterradora energía que Talot desató, ya que los detectores de energía en sus cuerpos habían llegado a su límite y no podían detectar en absoluto la intensidad de la energía de Talot. En cuanto a Vegeta y Trunks del futuro, después de presenciar con sus propios ojos la transformación de Talot en Super Saiyajin de segundo grado, la incredulidad se reflejó en sus ojos. La inmensidad del aura que se expandió invisiblemente casi les hizo perder la razón, e incluso su respiración se volvió difícil y rápida. Como pueden ver, este es el Super Saiyajin de segundo grado. Dijo Talot con una sonrisa, mostrándoles deliberadamente su forma y poder actuales.
Este es, el poder del Super Saiyajin de segundo grado. Increíble, qué fuerte. Demasiado fuerte. Tan solo la intensidad del aura ha alcanzado este nivel. Si pudiera dominar esta transformación, la crisis en el mundo futuro se resolvería fácilmente. Exclamó Trunks del futuro, con el corazón latiéndole con fuerza. La aparición del Super Saiyajin de segundo grado le infundió esperanza. Tenía la premonición de que, mientras dominara esta transformación, los androides no serían nada en el mundo del futuro. Incluso si apareciera un enemigo aún más poderoso, podría derrotarlo. La velocidad y el poder han experimentado un aumento explosivo, y la forma ha cambiado. Así que eso es todo, este es el Super Saiyajin de segundo grado. Vegeta contuvo su corazón inquieto, su aguda percepción le permitió ver la diferencia entre el Super Saiyajin de segundo grado de Talot y el anterior Super Saiyajin de primera etapa de máximo poder. Todos los aspectos de sus estadísticas de combate habían experimentado un aumento explosivo, y la intensidad de su energía también se había concentrado. La ferocidad de su poder de batalla distaba mucho de lo que podía compararse con la de un Super Saiyajin de primera etapa. Sin embargo, el consumo de resistencia para esta transformación probablemente sería significativamente mayor que el de Super Saiyan primera etapa de máximo poder. Sin embargo, debe estar dentro de un rango aceptable. Vegeta tuvo presente este cambio. Había encontrado el camino correcto y ahora solo necesitaba entrar en la cámara del tiempo hiperbólica para entrenar. Tenía plena confianza en que podría completar la transformación en Super Saiyajin de segundo grado. Muy bien, ya has visto al Super Saiyajin de segundo grado. Lo siguiente, es el Super Saiyajin de tercer grado. Recuerda no parpadear. Dijo Talot con una sonrisa maliciosa. En el segundo siguiente, un destello de luz cruzó por los ojos de Talot. Las células S de su cuerpo pulsaban según su voluntad, y se movilizó la reserva de energía del Super Saiyajin de tercer grado. En el momento en que se movilizó la reserva de energía de tercer grado Super Saiyajin, se desataron tormentas, el cielo se oscureció y todo el mirador de Kami, no. Debería decirse que toda la Tierra se vio sumida en un violento temblor en ese momento. Vegeta y Trunks del futuro retrocedieron ante esta asombrosa aura. El impacto extremo de esta aura y la presión de su linaje provocaron en padre e hijo una profunda sensación de inquietud. Esta aura, tan fuerte, mi cuerpo, no puede moverse. Trunks del futuro estaba muy afectado, haciendo todo lo posible por recuperar el control de su cuerpo. Pero descubrió que, por mucho que lo intentara, bajo la presión del aura liberada durante la transformación de Talot, su cuerpo simplemente no podía moverse. Incluso respirar se volvió extremadamente difícil. Esto era de otro nivel. Vegeta, que estaba a un lado, también se asustó por esa aura abrumadora. Como príncipe Saiyajin, si su compostura no hubiera sido lo suficientemente fuerte, se habría derrumbado física y mentalmente bajo la presión de esta aura. El trío de androides del otro lado también experimentó un cambio drástico en su expresión debido a la energía que Talot desató. La intensidad de esta energía era mucho más aterradora que antes. Aunque no pudieran ver los datos, sus cuerpos podían sentirla. Popo, Dende y Bulma quedaron casi deslumbrados por esa aura asombrosa. Afortunadamente, Talot reaccionó a tiempo para contener su poder y lanzó un escudo protector para Bulma y Dende. El aura de Talot se extendió por todo el planeta, provocando que los demás en la Tierra mostraran expresiones de terror, especialmente Tien Shinhan y Krillin, que estaban entrenando en la sala de entrenamiento de gravedad, y Yamcha, que había abandonado el monte Paozu para unirse al entrenamiento de gravedad. ¡Qué fuerte! Inimaginablemente fuerte. Pronto, Talot completó su transformación a Super Saiyajin de tercer grado. Sus cejas desaparecieron, sus arcos superciliares se aplanaron, su cabello dorado, erguido y furioso se extendió hasta su cintura, su expresión era fría y su rostro era como el de un dios de la muerte. En ese instante, el héroe sin cejas, Super Saiyan de tercer grado, descendió. Tras presenciar la transformación de Talot, todos los presentes mostraron expresiones diferentes en sus rostros.
Entre los tres androides, el androide 16 y el androide 17 comprendieron mejor el aterrador poder de Talot y, al mismo tiempo, comprendieron aún más lo insignificantes que eran. Aunque eran androides creados por el Dr. Gero y poseían un poder inimaginable, su poder era insignificante frente a un ser tan poderoso como Talot. En cuanto a Androide 18, se había sentido inconscientemente muy atraída por Talot, y estuvo hipnotizada por un tiempo. Tan poderoso, dijo Dende, secándose el sudor frío de la frente. Aún sin mucho poder, el hecho de poder percibirlo le permitió saber lo aterrador que era. Esta es la primera vez en la vida de Popo que siente un aura tan increíble, dijo Popo con emoción. Tan guapo, Bulma se tapó la boca y, en ese momento, también se convirtió un poco en una fanática. Este es su hombre. No solo posee el poder más grande, sino que además es increíblemente guapo después de transformarse, mucho más allá de lo que otros pueden compararse. Trunks y Vegeta quedaron aún más sorprendidos y estimulados. Esto es, más allá del Super Saiyajin de segundo grado, Super Saiyajin de tercer grado. ¡Qué ki aterrador! Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no habría creído que los Saiyajin tenemos tantas transformaciones. Trunks del futuro jadeó con incredulidad, exclamando horrorizado. El poder del Super Saiyajin de segundo grado ya era tan fuerte que lo admiraba, por no hablar del Super Saiyajin de tercer grado que tenía delante. La absoluta sensación de opresión que le producía esta forma le hacía temblar el cuerpo y el alma. Super Saiyan, tercer grado, los párpados de Vegeta se contrajeron violentamente, y una tormenta ya se había desatado en su corazón. No solo su cuerpo, sino también su alma, temblaba bajo ese poder extremo. Su sangre Saiyajin temblaba bajo el poder que Talot desató. Vegeta hizo todo lo posible por contener sus impulsos y miró a Talot con incomparable seriedad, y volvió a preguntar. El poder del Super Saiyajin de tercer grado es realmente impactante. Si no recuerdo mal, dijiste antes que existe un reino superior, ¿podría ser que también exista el Super Saiyajin de cuarto grado? En comparación con el Super Saiyajin de tercer grado, Vegeta desarrolló una obsesión con el Super Saiyajin de cuarto grado. Respecto a la curiosa pregunta de Vegeta, Talot no tenía prisa por darle una respuesta. Claro que sí. Pero un contacto prematuro con el Super Saiyajin de cuarto grado podría no ser bueno para ti. El Super Saiyajin de tercer grado es suficiente por ahora. A veces, el cultivo y el fortalecimiento se basan en un progreso gradual. Buscar transformaciones poderosas sin consolidar cada nivel será contraproducente. Después de que Talot terminó de hablar, liberó la transformación del Super Saiyajin de tercer grado y volvió a su estado normal. Cuando alcances el Super Saiyajin de tercer grado, encontrarás tu propio camino para seguir avanzando. Talot había hecho lo que debía hacer, enseñando a Trunks y Vegeta desde la primera etapa del Super Saiyajin hasta el tercer grado del Super Saiyajin. En cuanto a cuánto pueden comprender, depende de ellos mismos. Al oír esto, Vegeta no pudo evitarlo y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. No dijo nada más y ya estaba preparado para ir a la cámara del tiempo hiperbólico a cultivar. Talot también le dirigió una mirada a Popo. Un simple intercambio de miradas bastó para que Popo lo entendiera de inmediato. A continuación, te guiaré a la cámara del tiempo hiperbólico para que practiques el cultivo, pero antes necesito preparar los suministros necesarios. Al fin y al cabo, un día fuera equivale a un año dentro, así que, por favor, espera un poco, explicó Popo. Vegeta sintió al oír esto. En ese momento, no había necesidad de apresurarse. Entonces tendré que molestarte, señor Popo. Trunks del futuro le dio las gracias respetuosamente. Bueno, hay una cosa más que quizás ya sepan, pero Popo aún necesita recordarles que, aunque la cámara del tiempo hiperbólico es muy mágica, cada persona solo puede permanecer dentro por un máximo de 2 años. Si se excede ese tiempo, la salida desaparecerá, dijo Popo a todos. Tras recibir los asentimientos de Vegeta y Trunks del futuro que indicaban que habían entendido, se dio la vuelta y se marchó, y comenzó a preparar los suministros que necesitaban Vegeta y Trunks del futuro.
El deseo de Shenron se había cumplido, y el propósito de demostrar la transformación a Trunks del futuro y a Vegeta también se había logrado. Por lo tanto, ya no era necesario permanecer en el mirador de Kami. Justo cuando Talot planeaba regresar a Ciudad Oeste con Bulma, sus ojos se desviaron y pensó en el androide 16, el androide 17 y el androide 18. Habiendo despertado hacía poco tiempo, probablemente no tenían a dónde ir y les resultaría difícil integrarse en la sociedad humana actual. Quizás por compasión, Talot habló con Bulma sobre si debía ayudarlos. Talot pensó que Bulma se negaría, pero lo que no esperaba era que Bulma accediera a ayudarlos. En fin, la casa era lo suficientemente grande. Podía acoger a los namekianos que no tenían a dónde ir, y mucho menos estos 3 androides. Sin embargo, hay que asegurarse de que no hagan tonterías. Con el consentimiento de Bulma, Talot se acercó a los 3 androides y tomó la iniciativa de sugerirles que podía proporcionarles alojamiento temporal y ayudarlos a integrarse en esta era. Al enterarse de que Talot y Bulma podían acogerlos, los 3 se sorprendieron un poco, pero más que eso, se conmovieron. Jamás imaginaron que, siendo androides, algún día recibirían ayuda de otros. Los 3 aceptaron con gusto la invitación de Talot y Bulma. Finalmente, Talot utilizó su habilidad de transmisión instantánea para abandonar el mirador de Kami con Bulma y los 3 androides, regresando a Ciudad Oeste. Así, sin más, el tiempo pasó volando y transcurrieron 2 días en silencio. Durante esos 2 días, la Tierra estuvo increíblemente en paz. Gracias a los arreglos de Bulma, Androide 16, Androide 17 y Androide 18 tuvieron un lugar donde quedarse temporalmente. Androide 16 prefería estar en contacto directo con la naturaleza, así que Bulma hizo los arreglos necesarios para que se alojara en el parque ecológico al aire libre administrado por el Dr. Brief. Sorprendentemente, Androide 16 se mostró muy agradecido por este arreglo. Bulma preparó 2 habitaciones separadas para Android 17 y Android 18, con todas las comodidades necesarias para la vida diaria. Durante esos 2 días, su relación con Talot y Bulma siguió cambiando, volviéndose cada vez más estrecha. Para ellos, Bulma y Talot no solo eran amigos, sino también benefactores. La relación entre Bulma y Talot también se afianzó. Estos pocos días permitieron a Bulma comprender y confiar aún más en Talot, porque sin importar lo que ella pensara, Talot siempre lo adivinaba de inmediato, brindándole siempre un gran apoyo emocional. Era mediodía. Talot, que estaba charlando con Bulma, el androide 17 y el androide 18 en la sala de estar, percibió de repente 2 auras familiares. Sin adivinarlo, reconoció de inmediato a los dueños de esas 2 auras. Por fin están aquí. Parece que se han recuperado. Ya era hora, dijo Talot, mirando por la ventana. ¿Eh? Dijiste, ¿quién está aquí? Preguntó Bulma, que estaba recostada en el sofá junto a Talot, con curiosidad. Androide 17 y Androide 18, que estaban tomando té, también giraron ligeramente la cabeza. Son Kakarot y Gohan, explicó Talot. ¿Son Goku y Gohan? ¡Qué bien! Parece que su enfermedad cardíaca se ha curado, dijo Bulma con una sonrisa, deseando salir inmediatamente. Talot también se levantó rápidamente, pero pronto notó el cambio en las expresiones de los androides 17 y 18, y dijo, ¿no siempre han tenido curiosidad por saber qué clase de persona es Son Goku? Pronto tendrán la oportunidad de conocerlo. Dicho esto, Talot sonrió y siguió los pasos de Bulma. Al salir, Talot y Bulma vieron a Son Goku y Son Gohan. ¡Hola! Bulma. Tan pronto como se acercó, Son Goku adoptó su pose de saludo característica. Son Gohan, que estaba a un lado, también saludó cortésmente, hasta que vio salir a los androides 17 y 18. Se quedó un poco atónito, entonces pensó en algo y sonrió cortésmente. Te has recuperado muy bien. Pensé que tendrías algunas secuelas. Parece que la medicina especial del mundo del futuro es bastante efectiva. Puede devolverte la vitalidad completa muy rápidamente, bromeó Bulma al ver que Son Goku se había recuperado bien.
Al oír esto, Son Goku esbozó una sonrisa sencilla y sincera, y luego dirigió su mirada hacia Talot, el androide 17 y el androide 18. Ya me enteré de tu asunto por Gohan. No esperaba que la diferencia entre las líneas temporales fuera tan grande. Gracias a ti, el verdadero enemigo que acechaba en la oscuridad fue eliminado, saludó Son Goku a Talot amistosamente. Es solo un pequeño esfuerzo, Kakarot, dijo Talot sonriendo. Durante el primer intercambio entre ambos, el androide 17 y el androide 18 aprovecharon la oportunidad para evaluar a Son Goku. Los hermanos intercambiaron miradas y se comunicaron sus pensamientos. La idea general era que Son Goku, de quien el Dr. Gero siempre había querido vengarse, no parecía tan fuerte como habían juzgado a partir de los datos analizados, e incluso era inferior a Vegeta, a quien habían derrotado en aquel momento. Aunque realmente quiero desafiarte, con mi fuerza actual, me temo que ni siquiera puedo vencer a esos dos androides de ahí. Son Goku sintió naturalmente las dudas y el desprecio de los androides 17 y 18. Reveló sus pensamientos más íntimos sin ocultar nada. Aunque recibió un pequeño golpe, en su interior se sintió aún más emocionado. Los androides eran lo suficientemente fuertes, lo que demostraba que aún tenían margen de mejora. No te preocupes, permaneceré en este mundo por mucho tiempo. Aún estás a tiempo de desafiarme cuando te sientas lo suficientemente fuerte. Además, tengo algo que recordarte. Vegeta y Trunks fueron a la cámara del tiempo hiperbólico a entrenar hace más de un día. A juzgar por la hora, están a punto de salir. Si no quieres quedarte atrás, será mejor que entres y practiques para alcanzar el reino Super Saiyajin, le recordó Talot. Al oír esto, los ojos de Son Goku se abrieron de par en par y exclamó: ¿qué? ¿Vegeta y Trunks ya fueron a la cámara del tiempo hiperbólico a entrenar? Originalmente pensaba contarles a todos sobre la existencia de la cámara del tiempo hiperbólico después de recuperarme. En ese caso, partiré ahora mismo hacia el mirador de Kami. La cámara del tiempo hiperbólico es un tesoro para el cultivo rápido y para volverse más fuerte. Un día al aire libre equivale a un año en el interior. Creía que, con el carácter de Vegeta, podía pagar cualquier precio para volverse más fuerte. En otras palabras, en 2 años, la fuerza de este tipo aumentaría sin duda a un nivel que ni siquiera él podría imaginar. Si no quería quedarse atrás, tenía que entrar. E inmediatamente después, Son Goku intercambió apresuradamente unas palabras con Talot y Bulma, y se marchó con Son Gohan. Talot los vio marcharse, con una leve sonrisa en los labios. Me pregunto qué pensará Son Goku cuando vea los nuevos Vegeta y Trunks. Vegeta y Trunks del futuro aún no habían salido de la cámara del tiempo hiperbólica. No sería demasiado tarde para que él la cruzara después de que padre e hijo salieran. ¿Qué opinan de Son Goku?, preguntó Talot, volviéndose hacia el androide 17 y el androide 18. Aunque los datos analizados son algo deficientes, no difieren mucho de la información que tenemos. Cabe mencionar que Son Goku es, en efecto, una buena persona, lo cual difiere un poco de lo que se afirma en la información, suspiró Androide 17. Gran parte de los datos que el Dr. Gero implantó en nosotros son falsos, utilizados para distorsionar nuestros recuerdos. Se estima que en el mundo del futuro nos vimos afectados por estos falsos recuerdos y fuimos profundamente moldeados, por lo que arrasamos con todo, dijo Androide 18. Tras escuchar las palabras de ambos, Talot asintió levemente. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 horas. En este momento, afuera del mirador de Kami, Son Goku y Son Gohan llevaban mucho tiempo esperando aquí. Durante este periodo, Son Goku aprendió sobre Piccolo y Kami, y también sobre el impacto de la llegada de Dende a la Tierra, así como sobre la transformación y mejora de Shenron. Son Gohan supo de la llegada de Dende el día anterior gracias a la notificación de Bulma, y los dos charlaron animadamente. El tiempo transcurrió mientras esperábamos. En el momento en que se abrió la puerta de la cámara del tiempo hiperbólico, el aura firme y poderosa de Vegeta y Trunks del futuro emanó de ella. Esta imponente aura atrajo de inmediato la atención de Son Goku y Son Gohan.
Vegeta y Trunks del futuro, que habían terminado su entrenamiento, caminaron hasta la plataforma del mirador de Kami y vieron a Son Goku y Son Gohan. 2 años de entrenamiento habían causado grandes daños al uniforme de artes marciales del padre y del hijo. Si Popo no hubiera preparado mucha ropa dentro, no habrían tenido nada que ponerse en este momento. Los rivales predestinados, Son Goku y Vegeta, cruzaron miradas. En ese momento, en términos de impulso, Vegeta tenía sin duda la ventaja absoluta. Tras 2 años de entrenamiento brutal, la fuerza de Vegeta ya no era la misma. Incluso podría decirse que su poder actual había alcanzado el nivel que tenía en la saga de Majin Buu, 7 años después, en la historia original. Ni siquiera el Cell perfecto de la historia original. Ni siquiera Cell relámpago apareciendo ante Vegeta duraría más de unas pocas rondas. Parece que te has recuperado bien, Kakarot. Tras unos breves segundos de contacto visual, Vegeta esbozó una sonrisa maliciosa, rompiendo así la tensa atmósfera. Con su mirada perspicaz, ya podía ver el nivel actual de Son Goku. Demasiado débil. Parece que tu poder ha mejorado mucho gracias al entrenamiento en la cámara del tiempo hiperbólica, Vegeta. Son Goku podía sentir la fuerza de Vegeta frente a él, algo que superaba con creces su nivel. Ya fuera por su aura, su fuerza física o su espíritu, Vegeta era mucho más fuerte que ahora. HMPH, si quieres entrar en la cámara del tiempo hiperbólica para entrenar, adelante, pero antes de eso, debo recordarte que he superado los límites del Super Saiyajin. Aunque termines de entrenar, puede que no seas mi rival. Vegeta dijo con suma arrogancia. A partir de esta frase, se podía juzgar el grado de confianza que Vegeta tenía ahora. Con el poder absoluto en sus manos, había recuperado la dignidad del príncipe Saiyajin. Son Goku ya no le importaba. Aunque su fuerza había aumentado considerablemente gracias al entrenamiento en la cámara del tiempo hiperbólica, seguía confiando en poder derrotar a Son Goku. Él era el príncipe Saiyajin. Una vez superado, no había posibilidad de volver a vencerlo fácilmente. Parece que tu poder ha aumentado más de lo que imaginaba, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones, Vegeta. Son Goku sabía que la fuerza actual de Vegeta era muy grande, pero no iba a admitir la derrota. Ojalá. Vegeta no tenía intención de involucrarse demasiado con Son Goku. Tenía cosas más importantes que hacer ahora. Vegeta se giró para mirar a Trunks del futuro, que estaba a su lado, haciéndole una señal con los ojos. Durante los 2 años de entrenamiento conjunto, padre e hijo ya se conocían muy bien. No necesitaban comunicarse verbalmente. Una sola mirada bastaba para que el otro se entendiera. Trunks del futuro se dio la vuelta y recuperó la cápsula Corp del siervo de Dios Popo, que le había confiado antes del entrenamiento. Dentro estaban su ropa y provisiones. Esto también lo preparó Bulma, dejando algunas piezas de repuesto afuera, ya que si se agotaban todas las que había adentro, no quedaría ninguna. Vegeta y Trunks del futuro se pusieron sus armaduras de batalla delante de todos. En ese momento, Son Goku ya estaba impaciente. Sin embargo, antes de entrar a entrenar, tuvo que esperar un poco más. Los suministros en la cámara del tiempo hiperbólico se habían agotado, y Popo tenía que reorganizarlos primero. Ciudad Oeste. El lado de Talot. Talot, que estaba meditando para recuperarse, sintió la presencia de la energía de Vegeta y Trunks del futuro, y despertó de su meditación. Finalmente salió, interesante. Alcanzó este nivel bajo mi tutela, no está mal. Los labios de Talot se curvaron en una sonrisa, evaluando la fuerza de Vegeta y Trunks del futuro en ese momento. Bajo su atenta guía, Vegeta y Trunks del futuro habían progresado mucho más que en la historia original. Tras levantarse y saludar a Bulma, al androide 17 y al androide 18, Talot utilizó su habilidad de transmisión instantánea para llegar a la plataforma del mirador de Kami. Su repentina aparición atrajo de inmediato la atención de todos los presentes. En ese momento, Vegeta y Trunks del futuro habían terminado de cambiarse de ropa y sus miradas se cruzaron. Tío Talot, ¿estás aquí? Trunks del futuro se acercó respetuosamente para saludar a Talot tras verlo.
Gracias a la guía de Talot, él y su padre pudieron transformarse y dominar el poder más allá del Super Saiyajin. Parece que tus resultados de entrenamiento con Vegeta son buenos. Ya has dominado el poder del Super Saiyajin de segundo grado. La mirada de Talot recorrió a Trunks del futuro y dijo. Su poder de batalla en su forma base ya había alcanzado los 1000 millones. Con esa fuerza, le bastó para derrotar a Androide 17 y Androide 18, sin siquiera necesitar transformarse. En cuanto a Vegeta, el progreso de este chico superó incluso las expectativas de Talot. Su aura, tanto en fuerza como en densidad, superaba con creces a la de Trunks. Ya había presentido que algo no andaba bien antes. Al tocarlo de cerca, era al menos de unos 2000 millones. Parecía que el impacto que le había causado hacía 2 días había sido mucho mayor de lo que había imaginado. En ese instante, los ojos de Vegeta se llenaron de llamas ardientes mientras miraba a Talot. Su fuerza había mejorado mucho, pero lo que más quería saber era, cuán grande era la diferencia entre él y Talot. Aunque sabía que no era un rival a su altura, aún deseaba enfrentarse a Talot. Talot sintió el espíritu de lucha de Vegeta y sostuvo su mirada. El choque de sus miradas provocó que se extendiera un aura invisible, creando una atmósfera increíblemente opresiva en el mirador de Kami. ¿Quieres pelear conmigo, Vegeta? Dijo Talot con una leve sonrisa. Vegeta apretó los puños, utilizando sus gestos para darle a Talot su respuesta. Ya veo. Talot no se negó, aceptando el desafío de Vegeta. Llegaron a un consenso y ascendieron lentamente, deteniéndose 100 metros por encima del mirador de Kami. Papá realmente está desafiando al tío Talot, dijo Trunks del futuro, mirando al cielo sobre el mirador de Kami y respirando hondo. Aunque sabía que su padre no podía ganar, seguía sintiendo curiosidad por el resultado de esta pelea. Estar completamente superado y ser capaz de intercambiar golpes con Talot eran dos cosas distintas. Me pregunto cuánto habrá mejorado el poder de Vegeta. La expresión de Son Goku también se llenó de emoción. Presenciar la pelea de Vegeta con Talot antes de entrar en la cámara del tiempo hiperbólica le proporcionaría una perspectiva más amplia. Sería de gran beneficio para su próximo entrenamiento en la cámara del tiempo hiperbólico. También fue una buena oportunidad para ver cómo era el poder más allá del Super Saiyajin. Sobre el mirador de Kami. Talot y Vegeta cruzaron miradas. Talot sacó sus gafas virtuales de su lugar de almacenamiento y se las puso para comprobar el poder de batalla de Vegeta en tiempo real. Vegeta no dijo nada, desatando directamente todo su poder de batalla en su forma base sin ninguna restricción. En ese instante, su formidable aura se extendió por el cielo como un torrente. ¿Ese es tu poder máximo ahora mismo? No está mal, tu poder de batalla ya es de 2200 millones, dijo Talot, mirando los datos que se mostraban en las gafas virtuales. 2200 millones. No esperaba que a alguien como tú le importaran los números. Pero será mejor que no te fíes demasiado de ellos. ¿Cómo pueden simples números medir nuestra fuerza, la de los Saiyajin? Dijo Vegeta con una expresión arrogante, dándole una indirecta a Talot. Al oír esto, Talot sonrió, se quitó las gafas virtuales y las guardó en su lugar de almacenamiento. Simplemente quería ver las cifras específicas para poder emitir un juicio más preciso. Utilizando innumerables experiencias para determinar si su percepción era lo suficientemente precisa. Tienes razón, las cifras están desactualizadas desde hace mucho tiempo. El nivel de poder de batalla cambia constantemente según la situación, así que no tiene sentido decir más. Luchemos, Vegeta. Dijo Talot. Vegeta estaba esperando esas palabras. Casi en el instante en que Talot terminó de hablar, Vegeta movilizó directamente la reserva de energía del Super Saiyajin de primera etapa dentro de su cuerpo. Retumbar. Llamas doradas se extendieron desde los pies de Vegeta hasta todo su cuerpo. En un instante, una aura aterradora rasgó el cielo, envolviendo el mirador de Kami. Vegeta se transformó en Super Saiyan primera etapa estado de máximo poder.
todo el proceso de transformación se completó de una sola vez, lo que demuestra su gran habilidad para controlar dicha transformación. Sin embargo, en opinión de Talot, aún existían muchas deficiencias en su control del poder. Si bien el aura que se filtraba durante la transformación no era mucha, tampoco era poca. El estado de Super Saiyajin de primera etapa con todo su poder no está mal, pero este no debería ser tu máximo poder todavía, dijo Talot. No te preocupes, tienes que darme tiempo para adaptarme. Pronto verás mi verdadera habilidad, dijo Vegeta con una sonrisa confiada, luego un brillo intenso apareció en sus ojos, y el aura majestuosa del estado de Super Saiyajin de primera etapa de máximo poder se cernió sobre Talot. Ante esta majestuosa aura, Son Goku, que se encuentra abajo, probablemente perdería su capacidad para luchar directamente. Pero para Talot, este nivel de impacto del aura era pan comido, algo que no merecía la pena mencionar. Final del capítulo.